la gran ciudad y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Muy bien, en esta ocasión vamos a comenzar esta serie con una pequeña oración, pero también les pido que todos tengamos en mente el contexto actual de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy refiriéndome específicamente a una plaga que se ha esparcido sobre la faz de la tierra. Estoy hablando del famoso coronavirus, que hay mucha gente que le tiene más temor a una plaga que a Dios mismo. Entonces, queremos recapacitar sobre este tema, queremos explorar cómo la palabra de Dios nos enseña y posibles situaciones por las cuales estamos viviendo lo que vivimos. Entonces vamos a meditar en esto, tener esto en mente para lo largo de las siguientes semanas, y en esta ocasión pues comencemos con una oración para que Dios nos ilumine. Bendito Padre Celestial, te pedimos en este día que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, que nos dé discernimiento y entendimiento. Padre, donde quiera que estén mis hermanos, habla a sus corazones. Si están aquí en Estados Unidos, en México o en cualquier otro lado, Padre, danos enseñanza y revélanos tu voluntad a través de este mensaje y los siguientes que estarán en las próximas semanas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta ocasión quiero hacer una pregunta en general para comenzar esta serie y recapacitar. Esa pregunta dice así: ¿crees que Dios está intentando decir algo a través de esta pandemia? Nuevamente la pregunta dice: ¿crees que Dios está intentando decirnos algo a través de esta pandemia? Entonces, con esta pregunta en mente, vamos a desglosar lo que viene a continuación, que es el libro de Jonás. Si me pueden poner el PowerPoint. Muy bien, el libro de Jonás es un libro corto del Antiguo Testamento, uno de los 5, o más bien el 5º dentro de los profetas menores en el Antiguo Testamento, y que en este caso pareciese que es algo como biográfico, que habla de la vida o del carácter o de esta situación en particular, de un capítulo en la vida de Jonás. La mayoría de la gente en realidad tiene en mente como simplemente la historia de que un gran pez, o más bien dicho la ballena se traga a este profeta, y es lo que mayormente entendemos de este libro. Entonces, sabemos poco, conocemos poco, y especialmente porque es del Antiguo Testamento, a veces nos falla saber más a detalle la historia. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre este libro, así es que sean pacientes. En esta ocasión vamos a dar introducción al libro, a la vida del profeta, y cómo Dios habla a través de esta historia a nosotros, casi 3000 años después. Entonces vamos a ver que incluso gente crítica de altos estudios han querido que este libro está basado en ficción, está basado en una metáfora, está basado en algo que simplemente no existió por los milagros que se relatan y para algunos otros aspectos. Pero recordemos que si aún Jesucristo mismo citó el libro de Jonás y esta historia en particular en Mateo 12:39, en Lucas 11:29, entonces podemos estar seguros de que este libro es parte completamente verídico de la Biblia, del canon, pero también como parte de la palabra de Dios que sigue vigente y que tiene para nosotros grandes enseñanzas, y eso es lo que vamos a explorar. Así es que este libro, basado en una cita que se hace en 2 Reyes 14:25,
Esta cita, permítame leerla para ver lo que dice y cómo vamos a identificar su escritura y la fecha de donde fue escrito, así para tener una idea más específica de lo que estaba ocurriendo en los tiempos de la vida de Jonás. Dice, 2 de Reyes 14, 25, 24. Sin embargo, a pesar de toda la prosperidad y del poder militar que disfrutó, fue un rey muy malo e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y está hablando de Jeroboam II, que vivió por allá en el siglo VIII antes de Cristo y que fue contemporáneo a la vida de Jonás. Entonces, Jonás también vivió a la par en años cercanos a los profetas Amos, Oseas, Isaías y Miqueas. Entonces podemos localizar más exactamente por allá en el año 780 este acontecimiento de la historia de Jonás. Ahora, para entender bien bajo qué circunstancias estaban ocurriendo cuando es relatada el libro de Jonás, vamos a ver que las 12 tribus de Israel ya estaban divididas. Entonces tenemos las 10 tribus del norte, tenemos las 2 tribus del sur, que era Judá y Benjamín. Y aquí es un momento donde la nación de Israel florecía, prosperaba, tenía riquezas, pero había una extrema pobreza espiritual. Bajo estas circunstancias es entonces que Dios ve la rebelión de esta nación y la perversidad, que en lugar de enderezarse parecía que estaba aumentando su perversidad. Aquí es donde Dios manda al profeta Jonás a predicar al rey y da una profecía. Por eso a Jonás se le reconoce como un profeta de Dios. Fíjense lo que dice en 2 de Reyes 17, 16. Esto fue lo que profetizó al rey de Israel. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron imágenes fundidas de los becerros y también imágenes de acera. Adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones, agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Entonces, algo que estaba ocurriendo en estos tiempos, la fuerte idolatría que la nación judía estaba practicando en esos tiempos. El profeta Amos también en su libro dice que estaban viviendo una vida de lujo, de prosperidad, pero que había una fuerte corrupción social y moral y que esto estaba prevaleciendo en las tribus del norte. Entonces es de las tribus del norte que sale este profeta Jonás y entonces vemos que es enviado a una nación lejana, una nación pagana, que es la nación de Asiria. Dentro de esta nación, una de las ciudades más prominentes que eventualmente se convertiría en la capital de Asiria fue Nínive. Y Nínive a su vez, vemos que también era una ciudad próspera, rica, porque en este entonces la nación de Asiria prácticamente contenía todo un imperio antiguo que dominaba toda esa región que se encontraba en ese entonces, y que vemos al profeta ser enviado a esta nación en tiempos donde estaba decayendo en poder por conflictos internos y revueltas entre sus propias provincias. Entonces también vemos que esta ciudad de Nínive es tan antigua que se remonta a los tiempos de Nimrod, a los tiempos de Génesis capítulo 10, donde vemos cómo este profeta está anunciando la maldad de estos tiempos, la maldad de esta gente, y que Dios se compadece de esta gente. Aunque vemos que al final de esta historia la nación se arrepiente, o más bien específicamente la ciudad se arrepiente, pero aproximadamente medio siglo después vuelve a sus caminos de maldad
y finalmente Dios traería el juicio final, la destrucción de la cual no se volvería a levantar esta gran ciudad militar que fue destruida por los medos y los babilonios. Muy bien, después de dar una pequeña introducción a la ciudad de Nínive, que actualmente es Irak, está localizada en la nación de Irak, frente a la ciudad de Mosul. Entonces ahora vamos a comenzar con los 3 versículos, que en realidad son 3, pero que nos pueden enseñar una gran lección, porque de aquí Jonás tiene ese llamado de Dios. Entonces, el primer versículo dice: la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y eso es lo que encierra el primer versículo. Pareciese que primeramente vemos algo totalmente sencillo, nada misterioso, pero aquí comenzamos a ver que todo el libro de Jonás, así como se llama, pareciese que habla de este profeta, pero en realidad todo el libro de Jonás no se enfoca en la vida de Jonás, sino al contrario, habla del Dios de Jonás, habla de Yahvé, de Jehová, el gran yo soy. Entonces, Él nos habla de quién es Jehová y cómo es Él. Entonces, esta primera pregunta nos enseña que Jehová, nuestro Padre Celestial, se revela a sí mismo a través de cómo trata a un profeta rebelde, a una nación bajo el cual Jehová tenía su pacto, la nación de Israel, pero al mismo tiempo vemos cómo tiene compasión y misericordia por una nación pagana, por una gente que ni siquiera era parte de ese pacto con Dios. Entonces, en el libro de Jonás vemos que la palabra de Jehová aparece 39 veces, mientras que el nombre de Jonás aparece solamente 18 veces. Por eso, vemos que el libro no habla de Jonás, sino habla de Dios tratando con Jonás. Es una gran diferencia. El libro comienza llamando, como Dios llama al profeta, y termina dándole una buena enseñanza. Entonces, ¿quién es Jehová? ¿Quién es el Dios Todopoderoso? El Señor es un Dios clemente y compasivo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al entendimiento, y que manda a este profeta, que lo comisiona a una ciudad pagana para convertirse de sus caminos de maldad. Entonces, Dios se revela como aquel Dios que salva, pero también como aquel Dios que comisiona. Nuevamente, Dios se manifiesta y se revela al pueblo como aquel Dios que salva a una gente perdida, pero que también, una vez que la gente salva, les da una comisión, les da una tarea, les da una misión, les da un sentido de vivir. Hermanos y hermanas, este llamado no ha cambiado hasta nuestros tiempos. No ha cambiado hasta nuestros tiempos. Entonces, ahora para seguir entendiendo de este libro, ¿quién es Jonás? ¿Quién es Jonás? Jonás, vemos que es reconocido como un profeta de Dios, porque ya vimos que él profetizó más específicamente en 2 de Reyes 14:25, pero también vemos que dentro del carácter de Jonás, era un ser humano ordinario como nosotros, con un carácter de enojado, perverso, caprichoso, y que también era nacionalista. Podemos ver cuánto nos reconocemos, cómo así como hoy hay tantas protestas sobre ciertas naciones, también Jonás era un judío que creía que los judíos eran los únicos, que Dios era un Dios de los judíos y de nadie más. Una mentalidad exclusivista.
Tal y como a veces hay, muchas las veces en los cristianos del día de hoy, cristianos o iglesias que dicen, mi iglesia es la única, mi denominación es la única, y desarrollan exclusivas mentalidades de que Dios es un Dios solamente para ellos. Pero aquí vamos a descubrir que Dios es un Dios para toda la tierra, para todas las naciones, para toda la gente, no solamente para una clase de gente. Entonces, el profeta era de la tierra de Gad-Jaber, que significa lagar del pozo, una población de la tribu de Zabulón, de las tribus del norte, de acuerdo a Josué 19:13. Y esta profeta, o este pueblo, estaba localizado a 5 kilómetros al noroeste de Nazaret. Entonces podemos localizar dónde estaba y dónde venía este profeta. Por lo tanto, Jonás era un profeta galileo del reino del norte. Entonces, él se convirtió en uno de los primeros apóstoles, o si la palabra le suena rara para los tiempos del Antiguo Testamento, era uno de los primeros mensajeros o misioneros que Dios mandó a tierras lejanas, a una cultura pagana que no eran parte del pacto y que sin embargo Dios estaba llamando a este profeta con una tarea específica. Se puede preguntar, ¿por qué Dios mandó a Jonás específicamente a una ciudad y a una gente? ¿Por qué no lo mandó a otras? No sabemos a ciencia cierta cuál fue específicamente la razón, pero creo que puedo especular que Dios ve y vio el potencial de una serie de corazones listos para arrepentimiento. Y eso es lo que muchas las veces Dios ve en nosotros, la oportunidad de que nosotros nos conviertamos de nuestros caminos de maldad. Y ciertamente la mayoría de nosotros no vemos esta maldad hasta que estamos involucrados en dolor y en desastre, en cosas que muchas las veces nosotros no podremos entender hasta que estamos en medio del hoyo del precipicio. Muy bien, entonces vamos a continuar experimentando cómo Dios trabaja en la vida de este profeta. Y para entender esto, entonces vamos a ver que primeramente Dios hace un llamado inmediato al profeta Jonás. ¿Qué quiere decir un llamado inmediato? Cuando dice en el primer versículo, y vino palabra de Jehová, vemos que Dios hace un llamado directo, posiblemente de forma audible, posiblemente de forma en sueños, haya sido como haya sido, Dios se comunica directamente con el profeta, sin intermediarios, sin mandar a otra persona, sino que Dios le habla directamente al profeta. Algo muy común en el Antiguo Testamento. Entonces, a este tipo de llamado se le puede llamar como un llamado inmediato. Un hecho directamente entre Dios, el profeta o la persona que le es revelada la voluntad de Dios. Pero vemos que también en nuestros tiempos hay otra forma, que es la más común en la iglesia cristiana, y es que Jehová llama pastores, maestros, misioneros, evangelistas o cualquier llamado dentro del ministerio de la iglesia cristiana a través de la iglesia de Cristo. De esta forma es un llamado mediato, o sea, por así decirlo, indirecto. Sin embargo, este tipo de llamado es para todos los cristianos en diferentes aspectos del ministerio. Entonces, tampoco descarto la posibilidad de que aún en nuestros días Dios llama de forma inmediata, de forma directa a ciertas personas que impactarán nuestra sociedad local o incluso la sociedad internacional.
La comunidad donde aún no se conoce o no se quiere reconocer al Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces tenemos llamados tanto directos como indirectos. Muy bien, entonces ahora aquel que recibe el llamado también recibe la autoridad y recibe el soporte o el respaldo de Dios a ese llamado. Entonces aquí Jonás es llamado: ve a Nínive, a aquella gran ciudad, una de las más antiguas del mundo. Como lo dije, Nínive fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, de acuerdo a Génesis 10 del 8 al 11, donde vemos cómo Dios menciona a través de su palabra este gran fundador de ciudades como Nínive y Babilonia, unas de las ciudades más antiguas, pero que eventualmente a través del tiempo fueron ciudades perversas que profanaron el nombre de Dios y practicaron el culto a la idolatría. La proclamación requiere de un mensajero y Dios mandó a este mensajero, Jonás, con la predicación de salvación, aún similar como ocurre en nuestros días. Y Jonás tenía entonces el respaldo y la autoridad de Dios para proclamar ese anuncio, la palabra de Jehová que vino a él, que tenía su origen en la voluntad de Dios. Vemos entonces que ese llamado es muy común en el Antiguo Testamento. Cuando varios de los libros, varias partes del Antiguo Testamento, vemos la misma frase con la cual el libro de Jonás comienza: y vino palabra de Dios al profeta, tal y como lo pasa en Oseas 1:1, en Joel 1:1, en Miqueas 1:1, en Ageo 1:1, en Zacarías 1:1, donde estos libros comienzan de la misma forma: y vino palabra de Jehová a mí, y vino de palabra de Jehová a cierto profeta. De esta forma arranca el libro diciendo que la autoridad, la bendición venía sobre estos profetas. Entonces, las lecciones que Dios enseña a la gente y también a este profeta es tal y como el profeta se rebeló frente a la comisión del Señor. Vemos entonces que aquí Jehová trata de enseñar algo a través de este libro, tanto a la gente de sus tiempos como aún a nosotros en nuestros tiempos. La rebelión al mandato de este llamado. Pero esta enseñanza no termina ahí, sino que también, así como Jonás se rebeló al mandato de Dios, así también la nación de Jonás, Israel, se estaba rebelando a los mandatos de Dios en ese entonces, a las responsabilidades de ser testigos al mundo entero. Porque recordemos, Dios trabajó primeramente con una persona. Vamos a tomar el caso de Abraham. Después Dios trabajó con la familia entera de Abraham. Después Dios trabajó con la nación entera de Abraham y les dio como mandamiento que fueran testigos para todas las naciones. Y vemos al paso del tiempo cómo la ciudad, cómo la nación de Israel se rebelaron y no hicieron lo que Dios les pidió, sino que se hicieron una nación exclusiva, donde creían que Dios, Jehová, era solamente un Dios para los judíos y para nadie más. Fíjense lo que dice Isaías 43:10 en adelante. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y que me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, fuera de mí no hay nadie que salve. Y yo salvé, yo proclamé, y no hay ningún Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos y yo soy Dios
que dice Jehová. Entonces, la misión de los judíos era proclamar al mundo entero que Dios es el Dios no solamente de ellos, sino de todas las naciones del mundo antiguo. Entonces, este pueblo pagano debería convertirse en aquellos testimonios por parte del mensaje de Jehová, que mandaría por el profeta escogido, en este caso, que se reveló ese llamado. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja o contradicción! Porque el Altísimo llamaba a su pueblo al arrepentimiento y al cumplimiento de esa responsabilidad de proclamar salvación a esta gente. Pero con la actitud que Jonás tuvo, ejemplificó también a la nación judía que se habían revelado a este mandato. La verdad de la salvación divina es que es proclamada para todas las naciones. Salmo 67 nos dice: para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Los pueblos que te alaben, oh Dios, todos los pueblos que te alaben. La voluntad de Dios siempre ha sido que toda la gente de color, de lengua, de cultura alrededor de la tierra conozcan a Dios, conozcan la clemencia, la misericordia de Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Para el cristiano contemporáneo, para el cristiano moderno, también es el mismo mandamiento, que seamos sus testigos de Dios. Y lo podemos ver claramente en Hechos 1:8. ¿Qué contribución entonces la iglesia de los tiempos modernos está haciendo en la propagación de este mensaje? O individualmente, ¿qué contribución estás haciendo tú como cristiano, como cristiana, al mundo antiguo, al mundo moderno y de acuerdo a la voluntad de Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de forjarnos. Segundo versículo. Dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces, en el segundo versículo viene ese llamado particular al profeta Jonás. Viene ese llamado que vaya a la nación de Asiria y que lleve un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Bueno, vamos a hablar de él. Entonces, hay una comisión en un solo versículo donde Dios revela su voluntad en 3 mandatos, en 3 verbos, en 3 oraciones imperativas. Levántate, número 1, ve, número 2, y pregona, número 3. Primer mandato dice: viene una preparación a Jonás cuando nuestro Hacedor le llama. Y entonces él es como se pone de pie al mandato. Y Jonás reconoce esa orden del jefe, esa orden de Dios. Cuando el Señor habla, entonces su profeta le reconoce este llamado. Algo que todo el tiempo ocurre, como por ejemplo cuando Dios llama a Saulo, cuando Dios llama a Pedro. Muy bien. El segundo mandato le da una dirección específica, una dirección geográfica. Ve a Nínive. Ve a Nínive. Esta ciudad que se consideraba de 3 días de camino, aproximadamente 100 kilómetros de circunferencia, que tenía aproximadamente 600,000 personas y que también estaba distante aproximadamente 800 kilómetros de retirada del pueblo natal de Jonás. Y le dice: ve, pregona contra ellos. Esta palabra pregonar quiere decir anunciar en voz alta, denunciar un delito. ¿Y cuál es ese delito? La acusación de que la maldad de sus habitantes se había levantado hasta la presencia del Señor. Recordemos cómo
Cuando la maldad de Sodoma y Gomorra se levantó hasta el cielo, entonces Dios actuó en contra de ellos. De la misma forma, la maldad de los nínives se había levantado hasta la presencia de Dios, y ahora Dios toma cartas en el asunto. Pero a Nínive se le conocía como una ciudad sangrienta, violenta, y es que en el mundo antiguo, recordemos, había un poderío por parte de la nación asiria que dominaba todo el mundo. Todo lo que podemos ver en pantalla, se lo puede distinguir de color verde, era el mundo antiguo, los antiguos continentes. Y esta nación era conocida porque estaban conquistando todas las naciones antiguas, y cada vez que ellos dominaban a un pueblo, una ciudad, una nación, eran reconocidos porque cuando los conquistaban, dejaban las calles amontonadas de cadáveres, de cabezas. A las personas les sacaban los ojos, les cortaban las narices, las manos, los pies, los oídos. Entonces eran personas sin misericordia, sin piedad, violentos, sangrientos. Así como Nahum lo dice en 3:1, ay de la ciudad sanguinaria, toda ella es llena de engaño, de pillaje y de incesante rapiña. O 3:4, cuando dice que estaba lleno de fornicaciones de la prostituta y era una experta en hechicería. O en 3:16, mercaderes se habían llenado más que las estrellas del cielo. Entonces, Nínive era una ciudad altamente sanguinaria, violenta y terrible. Por ejemplo, los que venimos de México sabemos qué tan violento se ha convertido el país, porque escuchamos de las atrocidades que se cometen dentro de México. Imagínense lo peor en la época de Jonás. Por eso tenía gran razón de llamarle como una ciudad sanguinaria. En el versículo 3, ahora viene diciendo: entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Después de escuchar esto, podemos preguntarnos: ¿por qué huyó Jonás? Y ahora lo que dice, algo irónico, de la presencia de Dios. Si los salmos, si el Antiguo Testamento, si libros que se creen fueron escritos antes de la vida de Jonás, y que ya como Jonás, conocedor de la palabra de Dios, sabía la presencia de Dios, como dice Salomón, llena la faz de la tierra y los cielos. O como dice Job, si voy al sur o al norte, al este o al oeste, allí estás tú. A lo alto, a lo profundo, allí estás tú. Entonces, la gente de Dios sabía que Dios está en todas partes. Pero como un profeta nacionalista, Jonás creía que Dios solamente trabajaba con los judíos, que estaba solamente cubriendo la nación de Israel. Entonces, si salía fuera de Israel, la presencia de Dios no estaría con él. Y Jonás huyó. ¿Por qué? Posiblemente también porque tenía miedo. Recordemos que también sabía que los asirios, o en este caso los de ciudad de Nínive, eran violentos. Usted se puede imaginar, en medio de todo esto, Dios mandó a un profeta, a una gente bárbara.
sanguinaria, terrible, sin temor de Dios. Por eso, creo que era válido de Jonás huir de la presencia de Dios. De hecho, Asiria era una nación actualmente opresiva y enemiga de Israel. Muchas razones para rechazar ese llamado de Dios. El profeta Jonás es como los cristianos del día de hoy. Dios llama y Jonás legítimamente tuvo muchas razones para poder decir: no, Dios, no voy. Así como muchos de nosotros al paso del tiempo tenemos excusas perfectas para rechazar el llamado de Dios. Dice la palabra de Dios: muchos son ya los llamados, pero pocos los escogidos. Dios está llamando muchos para predicar su palabra, para enseñar su palabra, para evangelizar al mundo que no le conoce. Y muchos niegan ese llamado. ¿Cuál es nuestra excusa? Oh Dios, es que mis hijos están pequeños, les estoy dedicando tiempo a mis hijos. No, Dios, es que tengo necesidad de dinero, de un trabajo, no puedo. Dios, cuando me retire lo haré. Cuando mi situación mejore, cuando mis hijos crezcan. O a veces excusas más infantiles: es que estoy trabajando tiempo extra, es que hay una fiesta, tengo que ir a la fiesta. Y comenzamos a inventar una infinidad de excusas. Somos buenísimos en inventarle a Dios excusas para excusarnos del llamado que Dios hace al pueblo de Dios. Y Jonás lo está ejemplificando. Él nos enseña cómo es el corazón del ser humano para decirle a Dios no al llamado. Jonás huye. Algo así como cuando Dios da el llamado a Moisés, y la excusa perfecta de Moisés era que era un tartamudo. Era una buena excusa. Pero ¿qué tal a Isaías, cuando también se excusa? Gran profeta. O a un Jeremías que era un niño y da la excusa que era demasiado joven. Así también el cristiano moderno se excusa una y otra vez. Hablamos cómo está la situación actual. El mundo está cubierto por un temor a una plaga. Pero ¿no acaso Dios manda las plagas o permite que susciten? Haya sido creado en un laboratorio o haya sido simplemente brotado de algún proceso fuera de la naturaleza, haya sido la razón, Dios está en control. Dios conoce su creación. Dios permite que lo que pase ocurra. Por muchas